Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a abordar la introducción a la moral y a la ética. ¿Cuál es el papel importante que tuvieron la moral y la ética a lo largo de la historia? Revisaremos algunos conceptos fundamentales, elementos centrales, como base al avance de contenidos que tendremos a lo largo de las clases. Es importante mencionar que abordaremos este aspecto de la moral y la ética en relación a la filosofía, a la teología y a las religiones. Pero para ello es importante hacer algunas consideraciones previas. A continuación, les presento algunas definiciones básicas de lo que es la filosofía y la teología desde su etimología, ¿no? Desde las palabras griegas filósofos, amor a la sabiduría, y teos logos, estudio y tratado sobre Dios. ¿Por qué la filosofía? ¿Por qué mencionamos la filosofía en este tema? Porque la filosofía desde un inicio era considerada como la madre de las ciencias, porque de ella surgen varias disciplinas, entre ellas la ética como disciplina filosófica. Entonces ahí una relación importante que nos va a interesar a saber, abordar y conocer, ¿no? ¿Cuál es el motivo, cuál es la vinculación? A lo largo de la historia, varios pensadores, varios filósofos han ido aportando con reflexiones importantes, ¿no? Intentando dar respuestas a problemas fundamentales como es el tema de Dios, cuál es el origen de Dios, el hombre y el mundo. La teología también será importante abordar porque, y más sobre todo la teología cristiana, ¿no? La que nos interesa abordar desde las Sagradas Escrituras, las reflexiones de los pensadores, la doctrina social de la Iglesia y el aporte fundamental al tema de la moral, ¿no? Qué códigos morales surgieron, se estructuraron, cómo se estructuraron, en qué momento, por qué. Entonces, son temas importantes que necesitamos conocer y saber para ingresar a tratar el tema de la moral y la ética como tal. Empecemos con la filosofía. Los autores en general, o la mayoría, dividen la filosofía en cuatro etapas, ¿no? La primera, el periodo antiguo; el periodo medio, la segunda; el periodo moderno; y el periodo contemporáneo, la edad contemporánea. En el periodo antiguo podemos destacar a los filósofos griegos, ¿no? La época griega, que se divide en tres etapas: la presocrática, la etapa de Sócrates, Aristóteles y Platón, la edad de oro, el auge, podríamos decir, y el periodo postsocrático. Lo central en la reflexión de los filósofos griegos, inicialmente en los presocráticos, era el tema de la naturaleza, la física. ¿Cuál es el principio de todo? Entonces algunos dirán, el principio de todo será el agua, el aire, el átomo, el apirón, ¿no? O todo estará regido en base al movimiento, ¿no? Todo fluye. Entonces pensadores como Heráclito, Parménides, Tales de Mileto más atrás, Anaxímenes, Anaxágoras, irán planteando muchas teorías tratando de explicar el origen, el principio de todo, el principio de la vida. En ese momento todavía es la concepción religiosa o la concepción de Dios era politeísta, es decir, tenían muchos dioses, ¿no? Había el culto a varios dioses. Ya en la época de Sócrates, Platón y Aristóteles, el pensamiento filosófico se irá consolidando mucho más, ¿no? Llegará a un apogeo al punto de que hasta ahora seguimos estudiando los planteamientos que hicieron estos filósofos, ¿no? Sobre todo Aristóteles, ¿no? Con ellos ya se enmarca una idea suprema, un bien supremo y un primer motor. Es decir, cuando hablamos de Dios, hablamos de un primer motor, de una idea suprema, ¿no? Ellos dirán, hay una idea suprema por encima de todo. Aristóteles dirá, hay un primer motor que mueve a todo, a toda la vida, que rige todo. Pero los cristianos a este primer motor o a esta idea suprema la denominarán Dios.
Respecto al hombre, dirán, el hombre tiene un fin. Aristóteles, por ejemplo, dirá, ese fin es la felicidad, la cual llegamos a través de la virtud. Entonces, son reflexiones que a lo largo de este semestre iremos profundizando idea tras idea, ¿no? Concepto tras concepto, y qué relación tiene con la ética, ¿no? En este caso, lo que nos interesa es el tema de la felicidad, ¿no? La ética que tiene un fin, la felicidad. ¿Cómo se llega a ella? A través de la virtud. En la Edad Media o el periodo medio, la reflexión se centra en Dios, ¿no? La respuesta a sus problemas que nos decíamos Dios, hombre, mundo, ¿no? La respuesta aquí es más sencilla. Dios es el creador de todo, ¿no? Dios envió a su Hijo para salvarnos, Jesucristo, ¿no? El hombre es creación de Dios, imagen y semejanza. Dos cosas importantes, dos aportes importantes dentro de la reflexión cristiana, la fe y la razón, ¿no? Es importante la fe y razón porque ambas están unidas a través del amor, dirá San Agustín, y es esa que lo conduce hacia Dios, ¿no? Entonces, uno, para hacer una reflexión, debe creer en algo. Entonces, pienso, creo. Entonces, me guío a través de esa dicotomía, ¿no? Que se llama fe y razón. El mundo es creación de Dios, antes era un caos y Dios puso orden al mundo. Entonces, también iremos revisando de los representantes más sobresalientes de la Edad Media el pensamiento, el aporte que hicieron en relación a la ética y a la moral. Y en la filosofía moderna, eh, todo se pondrá en duda, en cuestión, ¿no? Todo lo que se trató en la Edad Media, si todo era Dios, en la Edad moderna, todo se pone en duda. ¿Existirá Dios realmente? ¿Existe Dios? ¿Será que existe? ¿Se puede explicar la existencia de Dios? ¿No? Científicamente se podrá explicar a Dios. Surgen varias reflexiones. Uno de ellos, Descartes, que implementa su método como la duda metódica, es decir, dudo de todo para llegar a la verdad, ¿no? Y a partir de la duda empieza a hacer una serie de explicaciones en base a la razón, ¿no? Y a esa teoría se la llamará, o esa corriente se la llamará racionalismo. Entonces, en la época moderna, surgen varias corrientes filosóficas. Una de ellas es el racionalismo, lo que les decía, el empirismo, el idealismo, el materialismo, ¿no? Todos tratando de explicar, ¿no? Tratando de explicar el origen de las cosas, el conocimiento científico, ¿no? Desde la ciencia. Y en la época moderna, o contemporánea en este caso, la reflexión se centrará en el hombre. ¿Cuál es el sentido del hombre? ¿Cuál es su fin? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el sufrimiento? ¿No? Entonces, teorías o corrientes como el existencialismo, el humanismo, el vitalismo, irán surgiendo en esta época, ¿no? El positivismo también, ¿no? Una de las corrientes más importantes, también irá poniendo sus planteamientos, ¿no? La teología. La teología, tratado, tratado de Dios, ¿no? Estudio sobre Dios. Cuando nos referimos a la teología, hablaremos de la teología cristiana, ¿no? Y la estudiaremos desde tres ópticas, o tres aspectos, o tres postulados. Desde las Sagradas Escrituras, la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo Testamento 46 libros, Nuevo Testamento 27 libros. Iniciamos con el libro del Génesis y concluimos con el Apocalipsis, ¿no? Para hablar sobre Dios, la relación de Dios y su pueblo, ¿no? En el Antiguo Testamento, personajes como Abraham, Moisés, Jacob, José, entre otros los profetas, los sabios, irán describiendo la relación que había entre Dios y su pueblo, cómo era la alianza entre Dios y su pueblo. Y en el Nuevo Testamento todo eso se enfocará en Jesús, ¿no? Las enseñanzas de Jesús, Jesús como Hijo de Dios, ¿no? La Santísima Trinidad y esos aportes o aspectos importantes dentro de la teología cristiana. Otro tema importante, los padres de la iglesia, ¿no? Iremos revisando los planteamientos, las reflexiones de los padres de la iglesia, los apostólicos, aquellos que recibieron de cerca las enseñanzas de los apóstoles, los apologetas, los defensores,
¿no? Los defensores de la teología cristiana, del cristianismo, y los padres de la iglesia como tal, aquellos que llevaron la reflexión filosófica a su apogeo, entre ellos San Agustín. Y un tercer punto, la doctrina de la iglesia. La doctrina social de la iglesia son las enseñanzas de la iglesia como tal para la vida de los cristianos. El catecismo es la vida sacramental, el credo, la profesión de fe, ¿no? Que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Filosofía, conocimiento. Filosofía, reflexión. Filosofía, conocimiento científico. Filosofía, origen de disciplinas, el surgimiento de disciplinas, de la ciencia. Teología, tratado de Dios. Y ahora, religión. La religión viene del vocablo latino religare, que significa adhesión a algo superior, algo trascendente, algo que está por encima de todo. A ese algo lo llamamos Dios, ¿no? O desde la religión se le denomina Dios. Esa adhesión se logra a través de algo, la fe. La fe es creer, creer en Dios, ¿no? Entonces, desde la religión también hay elementos importantes para tratar el tema de Dios, hombre, desde las Sagradas Escrituras, ¿no? Y cuando hablamos de religión, hablamos de hay tres grupos grandes, ¿no? De la religión. Uno podemos decir el animismo, los animistas, los politeístas que creen en varios dioses y los monoteístas que creen en un solo Dios. Nosotros nos interesa el tema de los monoteístas, aquellos que creen en un solo Dios. Tres religiones importantes. El judaísmo, ahí vemos el muro de los lamentos, llaman a Dios Yahvé, él, Elohim, su libro sagrado, la Torá, la ley es lo más importante, Moisés, uno de los personajes más sobresalientes, está la religión cristiana, el cristianismo, Dios, Yahvé, la Biblia, amor, el amor como un tema central, y Jesús, ¿no? El personaje central. Y también está el Islam, ¿no? La otra religión monoteísta, eh, llaman a Dios Alá, su libro sagrado es el Corán, tienen 5 pilares fundamentales dentro de su práctica religiosa, y el personaje central, Mahoma, el profeta Mahoma. Aquí en este cuadro ponemos los hitos más importantes a lo largo de la historia, ¿no? Tanto de la teología, la filosofía, la religión, la ciencia, y actualmente estamos con el tema de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Periodo teológico, por ejemplo, antes había la concepción politeísta, ¿no? Todas estas culturas, imperios, hasta la romana, ¿no? Eran politeístas, adoraban a varios dioses. Entonces recordarán en Egipto, ¿no? Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, ¿no? Cada cultura tenía varios dioses, ¿no? De distintas formas, imágenes, algunos con imágenes humanas, otros con imágenes de animales, ¿no? Politeísmo, ¿no? Y ya desde la Edad Media la teología, en el estudio de Dios, ya se abordará como monoteísta, haciendo énfasis a una cosa. Los judíos, desde esta época, ¿no? Desde los egipcios, incluso desde Moisés, mucho más antes, Abraham, igual eran monoteístas, es decir, adoraban a un solo Dios, Yahvé. Entonces, los judíos, un pueblo pequeño que ha ido avanzando en medio de varios conflictos, guerras, luchas, ¿no? Un pueblo sufriente que ha ido avanzando a lo largo de la historia. Ustedes recordarán Moisés en Egipto, José en Egipto, ¿no? Durante el periodo asirio, durante el periodo babilónico, los persas con los griegos, con los romanos, ¿no? Y el monoteísmo se va a consolidar mucho más en esta etapa, en la Edad Media, donde se propondrá la creencia en un solo Dios, ¿no? Y aparecerá el cristianismo, ¿no? La otra religión monoteísta. La filosofía también ha tenido sus aportes importantes a lo largo de la historia.
si bien en el periodo griego ha sido el culmen, la etapa eh, más amplia en la periodo antes de Cristo, en la época antigua, con los aportes fundamentales de Aristóteles, lo mencionábamos, Platón, Sócrates y otros filósofos que han ido abordando distintos temas, han ido realizando distintas reflexiones, lo cual continuará en la época romana, en la Edad Media también irán apareciendo varios pensadores y en la modernidad, ¿no? Hasta llegar a la época contemporánea, hasta la fecha. La religión, por su parte, también, ¿no? Irá teniendo sus soportes fundamentales en cada momento de la historia. No solamente mencionar que pusimos la Edad Media, el tema de América, el descubrimiento de América, las reflexiones en torno a la razón, la ilustración, la revolución industrial, las revoluciones que se han ido dando a lo largo del tiempo en América sobre todo, las dos guerras mundiales y la aparición del Internet y las nuevas tecnologías. Son hitos que hemos ido marcando a lo largo de la historia y qué relación tienen con la teología, con la filosofía, con la religión, con la ciencia y las nuevas tecnologías. Vamos a ir abordando a lo largo de nuestra materia. También dentro de este cuadro, ¿no? Cuadro histórico, podemos ir mencionando también el desarrollo de la salud. Ustedes recordarán seguramente, la enfermedad antes era concebida como un castigo, ¿no? Antes los sanadores no eran los magos, los hechiceros, los brujos, luego pasarán a ser los sacerdotes, los curas. En Egipto ya se empezará a desarrollar el embalsamiento. En Grecia aparecerá Hipócrates, el padre de la medicina, el considerado padre de la medicina. Irán apareciendo escuelas de medicina, escuelas médicas, ¿no? Luego en la Edad Media se tratará, o en el periodo romano, el tema de los milagros, la curación de los milagros, la curación milagrosa, perdón. Posteriormente los remedios, las religiosas y la medicina moderna y la enfermería irá desarrollando a partir de 1820-1910 con Florence Nightingale, ¿no? Entonces, un recuadro importante de cómo iremos avanzando a lo largo de nuestro contenido en esta materia. ¿Qué tiene que ver todo esto con la moral y la ética? La moral más con la religión, como códigos, normas, leyes que han ido desarrollando para guiar al pueblo, ¿no? Para guiar el comportamiento de las personas. La ética más como disciplina filosófica, ya lo decíamos, disciplina filosófica que también, ¿no? Estudia, trata sobre el comportamiento del ser humano. Todo enfocado desde el ser humano, el hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Por qué el hombre? ¿Por qué el ser humano? ¿Por qué en torno al ser humano la moral y la ética? Lo vamos a abordar en el siguiente tema. A continuación, cada uno de ustedes presentará el pensamiento de cada filósofo relevante de la historia. Cada uno tiene un filósofo, ¿no? Se le ha designado a cada uno o a cada grupo un filósofo para que nos presente su pensamiento, qué piensa sobre el hombre, sobre Dios, ¿no? Y sobre la razón.